Hola, estaba recordando los libros que tengo de Herbert Read, Arte y Sociedad, Anarquía y Orden, aparte del que es objeto de la reseña de hoy, Al infierno con la cultura. Pero ¿quién es Herbert Read? Estamos hablando de uno de los nombres fundamentales para mí del anarquismo de la primera mitad del siglo XX, pero un hombre con múltiples facetas. Experto en arte, crítico, ensayista político y filosófico, poeta, novelista. En ocasión se le ha comparado en calidad literaria con sus coetáneos T.S. Eliot o George Orwell. Al infierno con la cultura es una de sus obras fundamentales. Está compuesta del texto que da título a la obra, junto a otros ensayos. El interés por la obra de Read se revitalizó a raíz de una exposición celebrada en Inglaterra en las galerías de arte municipales de Leeds en 1993, que tuvo el nombre de Herbert Read, una visión británica del arte mundial. Gracias a aquel evento se confirmó a Herbert Read como uno de los grandes críticos y teóricos del modernismo del siglo XX, y el interés en su figura se incrementó, por supuesto, y se demostró una y otra vez con la publicación tanto de su propia obra como de nuevos análisis críticos. Hay que recordar que Read fallece en 1968, relegado desde entonces a cierto olvido, en parte debido a su propia concepción del arte contemporáneo, que consideraba había tomado una deriva bastante trivial. Tal como se señala en la introducción de esta edición de Cátedra, existe otra razón para comprender el olvido de quien fue considerado el Pope del arte moderno. Algunos críticos e historiadores contrarios a Read aprovecharon su fallecimiento para vengarse de él y para construir una historia revisionista que dejaba a un lado la contribución de este importante autor a la comprensión del modernismo. No obstante, existe otra explicación para la usual exclusión de Herbert Read de la historia crítica, y es el predominio de las formas marxistas en esa labor a partir de los años 70 del siglo XX en el mundo anglosajón. No obstante, y de forma paradójica, el trabajo de Read tiene bastantes puntos en común con el marxismo, incluso anticipándose a otros autores posteriormente muy influyentes. Yo creo que los que disfruten de los ensayos presentes en Al infierno con la cultura podrán darse cuenta de ello. Y esto es así hasta el punto de que en el prefacio, también incluido en esta edición, el mismo Herbert Read acepta en términos generales la propuesta marxista de que son las condiciones sociales las que dan lugar a las principales características del arte, así como a su aceptación y su utilización. Otro ejemplo se encuentra en su coincidencia con las preocupaciones de los marxistas entre los años 1930 y 1970, cuando los patrones de las sociedades capitalistas solo aceptaban las formas de arte sobre las que podían ejercer algún control. No obstante, Read mostrará una visión más amplia que algunos teóricos marxistas, cuando afirma, por ejemplo, que es necesario realizar una distinción más clara entre arte y cultura. Esta distinción es necesaria, según Read, para profundizar en la naturaleza y el origen del arte, así como en las cuestiones relativas a su valor estético. Parece ese el punto donde nuestro autor se distancia definitivamente del análisis de los marxistas, mostrándose con ello terriblemente original, cuando señala que es la función cultural y no la artística, la que es resultado de las condiciones socioeconómicas. Para Herbert Read, el artista siempre tiene lealtades que trascienden la sociedad en la que vive y sus divisiones políticas. Sería precisamente la genialidad artística la que resulta inexplicable desde la visión materialista, ya que de ser así, pues la historia del arte sería equiparable a la de cualquier otra habilidad técnica. Sin embargo, Read señala que el arte se diferencia por sus irracionales e irregulares irrupciones de luz en medio de una oscuridad universal. Desde este punto de vista, el arte resulta independiente de la política, de la moral y de cualquier otro valor temporal. No es muy fiable la genialidad artística desde un punto de vista ético. Lo que se consideran las pasiones más bajas del ser humano se ven reflejadas en ella de forma habitual. De forma polémica, Read considera que no es lógico asociar la creación artística con la libertad política, ya que la genialidad es posible en cualquier régimen, por poco democrático que sea, aunque sí hay que confirmar la libertad del artista siempre acosada por la tiranía. De hecho, tal y como se entiende la democracia en el mundo occidental, como una ideología de normalización e igualdad, puede observarse como un obstáculo a la genialidad individual. El arte nada tiene que ver con ningún régimen social, democrático o totalitario, ya que es una manifestación no política del espíritu humano. Por supuesto, los políticos pueden usarlo y abusar de él, pero no crearlo, ni controlarlo, ni destruirlo. No obstante, Read considera que la sociedad debe prestar atención a sus artistas como signo de vitalidad social. Por si queda alguna duda, hay que recordar que Herbert Read era un hombre de profundas inquietudes sociales y políticas. De hecho,
nos recuerda en el ensayo que da título al libro, Al infierno con la cultura, que la democracia tal y como él la entiende no existe en los tiempos modernos. Los 3 rasgos que menciona dentro de la tradición democrática yo creo que podrían estar suscritos por cualquier socialista amante de la libertad. La producción debe estar destinada al uso y no al lucro. Cada uno debe dar según sus posibilidades y recibir según sus necesidades. Y los trabajadores de cada industria deben ejercer el control sobre los medios de producción. Cuando Redd habla de producción orientada al uso, alejada de la concepción capitalista, se refiere a un sistema con 2 consideraciones en mente: la función y la satisfacción. Sin embargo, como estamos hablando de textos que teorizan sobre el arte, a la pregunta de si esos objetos que reúnen las 2 consideraciones lo son, responde que sí. Si un objeto se fabrica con el material y el diseño adecuado y cumple perfectamente su función, se convierte en una obra de arte sin que haya que preocuparse más por su valor estético. Lo que entendemos por belleza es, en la sociedad moderna, la adecuación del objeto a su función, y es para Redd el resultado inevitable de una economía orientada al uso y no al lucro. En cuanto a las necesidades del hombre, a las que alude en su segunda característica de la democracia, no son solo materiales, aunque por supuesto sí prioritarias, ya que demanda cosas como la belleza, la compañía o la alegría. Es precisamente la tercera condición para la democracia la que garantiza otros valores elevados en el ser humano: la propiedad de la industria en manos de los obreros. Sería por supuesto la vertiente antiautoritaria del socialismo la que posibilitaría todas estas aspiraciones y necesidades del ser humano. Si Redd echa primero pestes de la cultura, ya que ésta viene a ser el barniz engañoso de una sociedad enferma, muy pronto gritará al infierno con el artista. Veamos sus propias palabras para entenderlo. El arte como profesión independiente es meramente una consecuencia de la cultura como entidad independiente. En la sociedad que Redd denomina natural no habrá ya artistas, sino trabajadores, o si se prefiere, expresado de este modo: el artista no es una clase especial de hombre, pero cualquier hombre es una clase especial de artista. Que disfrutéis de su lectura. Hasta muy pronto.